Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Versículo 6. Y estando ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros, Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresalas, y se lo llevaron. Versículo 9. Cuando el maestresalas probó el agua hecha en vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Padre, gracias por tu palabra, que es bendita para siempre. Habla en nuestras vidas, y gracias por el privilegio, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. La conversión del agua vino a ser el primer milagro que nuestro Señor Jesucristo realizó. Es interesante que el año pasado, que comenzamos a abrir los viernes, un viernes sí, un viernes no, comenzamos con los milagros. Creo que comenzamos como en octubre, estaba mirando el otro día, o sea, cumplimos un año en octubre que comenzamos los viernes. Intentamos diciembre, y ya en enero pues ya lo pusimos permanente para este año de enero. Y comenzamos con los milagros. Pero es interesante que pasamos aproximadamente, tratamos casi como 30 milagros en este recorrido. Pero es interesante que no lo había predicado, y es el primero, y casi va a venir haciendo el último. Hay más milagros, pero la razón que digo el último, por la razón de que, pues, repasando mis notas, mis estudios, mis sermones, me encontré que la lista no estaba y era el primero que teníamos que haber arrancado. Pero bueno, Dios sabrá por qué lo vamos a dejar para el último, ¿verdad? Al último o penúltimo, porque todavía, si Dios nos permite, nuestro último servicio en viernes va a ser de hoy en 15, que sería el 22. Amén. Sí, 22. Hoy es 8, sí. Próximo es 15, el 22. Pero bueno, hay otro milagro. Voy a buscar a ver si se me pasó. Aunque sí, hay más milagros que posiblemente, por ejemplo, estaba notando, no sé por qué, no tocamos el milagro sobre la sanidad de la suegra de Pedro. Y yo me llevo también con mi suegra, ¿no? Solo que no quise. Pero es interesante que que recuerde, o solo que lo haya mencionado. Mire, por lo tanto, al considerarlo, o sea, este milagro, estaremos aprendiendo varios principios que nos ayudarán a depender más de Dios. Amén. Y es interesante que hay cosas que en este escenario, en esta historia, como que no se entienden o no son aceptados por varias razones. Por ejemplo, una boda secular, vino, y la discusión, la controversia de qué clase de vino era. Vamos a tocar un poquito eso, aunque eso no es el propósito, ¿no? A veces nos podemos detener en cosas irrelevantes que no edifican, y perder el tiempo en discusión. Por eso hoy en día lo más correcto es poder tomar en cuenta lo que a mí me va a edificar, lo que a mí me va a hacer crecer espiritualmente. Hay cosas que no me hacen, que nomás pueden molestar, enojar, incomodar o salir en desacuerdo. Pero bueno, nosotros no vamos a entrar
entrar en mucho detalle. Por eso el milagro se le ha llamado la conversión del agua en vino, y bueno, yo le he puesto un título, tema sería conversión, el asunto sería conversión del agua en vino, y el título sería, o el tema, hacer lo que Jesús dijere. Amén. Agárrese bien del segundo, del paréntesis, de ese tema, de ese título. Hacer lo que Jesús nos dijere, o lo que Jesús nos manda. Y aquí vamos a ver, cuando lleguemos al punto o al versículo, a las palabras, va a entender por qué le puse este título así. Bueno, en primer lugar vamos a ver el trasfondo del milagro. Siempre hemos usado ese sistema. Primero vamos a ver lo que se llama la invitación a una boda. Nos dice que en esta ciudad, nos dice la Escritura, el versículo 1 al 2, que el tercer día fueron invitados a una boda allí en esta ciudad de Galilea, y dice que estaban la madre de Jesús, y fueron invitados también a las bodas Jesús y sus discípulos. No nos dice quién se casase, pero según las tradiciones o algunas personas que han indagado sobre ello, creen que era un familiar de María, o sea, pariente de María, quizás uno de los hijos, un familiar, un primo, un sobrino, porque recuerde que María tenía más hijos. Es interesante ver que tradicionalmente la Iglesia Católica Romana ha inventado sobre la María, aunque no la inventó a María, pero sí, pues ya ve México, a la Guadalupana, Guadalupe y todo eso. Y que sabe que la adoración a María no comenzó con hasta en el año 1500 y algo, cuando los españoles vinieron a México, a la América Latina a conquistar. Ellos fueron los que trajeron esta doctrina que le ha desviado. Pero anteriormente, antes de eso, antes del año 1500 para atrás, María era vista, como la Biblia la presenta, una mujer justa, una mujer que Dios escogió, una mujer normal, temerosa de Dios, que Jesús nace por obra del Espíritu Santo, el nacimiento virginal, pero ella se había casado ya con José. Después que nace Jesús, como toda pareja, José y María tuvieron relaciones sexuales, y de lo cual salieron varios hijos. Uno se llama Santiago, otro se llama José y otro se llama Jacobo. Y había también hermanos, o sea, tuvieron hijos e hijas. Entonces Jesús era el hijo primogénito, pero nada más de María, pero los demás hijos. Entonces algunos creen que posiblemente algún hijo de María se estaba casando, o sea, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, María, por eso ahí estaba María, porque era parte de la familia. Y bueno, y como también pues es invitado Jesús y los discípulos que hasta ese momento estaban con él siguiéndole. Todavía no estaban todos, los 12, pero ya había parte de ellos. Ahora, es interesante que se presenta una necesidad, como nos dice el versículo 3, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Mire qué interesante, se acude a Jesús en la necesidad que se hace presente. Muy interesante es que a María, aparte de la desviación de darle una adoración incorrecta, aparte se le ha dicho que es inmaculada, o sea que también nació sin relación al pecado, o sea también se le ha dado el título que así como Jesús nació por obra del Espíritu Santo sin mezcla de un hombre y una mujer, se ha considerado que María también nació milagrosamente, y eso no es verdad. La Biblia no lo presenta así. Por lo tanto, es interesante que, y se le ha atribuido milagros, muchas cosas milagrosas, divinas, se le han considerado a María, que en la oración que ella hace de gratitud en su alabanza a Dios por haber sido escogida, ella dice, mi Dios, mi Salvador, se somete a Dios como su Padre, como su Dios. Por lo tanto, ahora, si María hubiera tenido el poder que se le da hoy en día de hacer milagros, ¿por qué no hizo ella el milagro? ¿A quién fueron y le dijeron que no había habido? Es Jesús. No, a ella primero. Ella fue, le dijo. Y ella fue Y le dijo.
poder como se le atribuye, porque ella no fue y hizo el milagro. María hizo lo correcto. María hizo lo correcto. Todo lo que María hizo en la Biblia lo hizo correcto. El problema es que la gente la ha usado como una excusa para desviar. El diablo ha usado, pero María no tiene nada de culpa. Por eso cristianos que maldicen a María no está correcto. Yo he escuchado cristianos en su celo porque la adoración a María que hasta la maldicen. No, María no debe ser maldecida. María era una hija de Dios, una mujer santa, una mujer justa delante de Dios. Imagínense, de todas las jovencitas vírgenes de Israel, fue la escogida porque Dios miró algo en ella en especial. María es un ejemplo de una mujer de Dios, que vivió su vida consagrada a Dios, que tuvo que reconocer a su Hijo como su Mesías, como su Dios, y se salvó María también. Porque María hasta el final estuvo con su Hijo, no como madre, sino como discípula de Él. Entonces María se merece una honra por lo justa y temerosa de Dios que ella fue. Y mire, aquí hace lo correcto. Se presenta la necesidad y al ver ella que ella no tiene el poder para hacerlo, va ¿a quién? Al que tiene el poder. Porque ella sabía que su hijo tenía una misión. Dice, cuando Jesús, primero, cuando viene el ángel, imagínense ese espectáculo, esa visitación tan especial, y le dice que había sido escogida. Después, cuando nace Jesús, va al templo, se acuerda, llega un tal Simeón y le habla que el Espíritu Santo le había dicho que no iba a morir hasta que no viera al Mesías, y el Espíritu Santo se lo dijo, el Espíritu Santo lo levantó y el Espíritu Santo lo llevó al templo. Y luego estaba Ana, aquella mujer viuda que se la pasaba nada más orando, y ambos dieron palabras. Y uno de ellos le dice, pero este está para el levantamiento de muchos y para caída de otros. Y una espada, le dice Simeón, va a traspasar tu corazón. ¿Sabe cuándo fue María traspasada su corazón? Cuando mataron a su hijo. Porque, sea como sea, era su hijo. Ella lo tuvo. Tenía amor de madre. Usted puede entender eso, ¿no? Pero ella sabía que ese niño era el Mesías, porque Dios, a través de un ángel especial, el mensajero de Dios, Gabriel, le dijo el mensaje. Ella sabía. Ella miraba algo diferente y fue viéndolo crecer. Por lo tanto, ella sabía que tarde que temprano Jesús tenía que comenzar su ministerio. Por eso, ella hizo lo correcto. Y es lo que deben de aprender todos los seres humanos, especialmente los católicos. ¿Ir a quién? A Jesús. María aquí nos da a entender que ella se hace un lado, yo no soy nadie, yo soy como todos. El único que puede ayudarles, el único que puede hacer el milagro, la obra es mi Hijo Jesús. Como si dijese, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo por algo permite que se escribiera esta historia. Faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. No le está diciendo, ayúdales, pero la intención de María era para que Jesús actuara y lo sacara del apuro. Por eso ya el versículo 4 dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Aquí vemos que Jesús se niega por un momento. Y es interesante cómo la llama. Hay como dos ocasiones donde hay una interacción entre Jesús y María, y las dos veces que recuerdo le llama mujer, no le llama madre. Aquí ¿cómo le llama? Mujer. La otra es cuando va en la cruz, que le dice, mujer, he ahí tu hijo, y ahí tú, madre. ¿Se da cuenta? Bueno, no recuerdo la segunda, pero aquí, ¿qué tienes conmigo, mujer? Que muchos pensarían como una falta de respeto, pero no. Llamar a una persona
respeto. Pero, ¿por qué usó Jesús mujer en vez de madre? Creemos que por lo mismo, que sabía cómo la gente después, el diablo iba a usar para desviar de la verdad a la gente. Aquí Jesús le está dando a María el lugar de una simple mujer. Por eso la llama mujer. No le está faltando el respeto tampoco. La está poniendo al nivel de cualquier ser humano, cualquier mujer. Por lo tanto, le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. O sea, la hora de manifestarse públicamente en su ministerio. Todavía no era la hora. Pero bueno, ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no llega mi hora. Pero es interesante que el versículo 5, María da una orden. María da una recomendación. Una orden no se ve, no está mal decir una orden. No, aunque Jesús le dijo prácticamente que no, ella no se quedó con el no, sino que persiste. Hace algo interesante, como empujando el asunto, ¿verdad? Para que Jesús comenzara en su ministerio. ¿Qué hace María? Ok, está bien, mi hijo, o nada, no. Dice, su madre dijo a los que le servían, hacer todo lo que él os dijere. Esa fue la orden. ¿Quién dice María que a quién se debe de escuchar y obedecer de todo lo que dijere? A Jesús. Una prueba más cómo el Espíritu Santo guía a Juan para poner esta verdad estampada, que las propias palabras de María están enseñando que solamente a Jesús se debe de acudir, solamente a Jesús se debe de obedecer. Como si María supiera que iba después a ser objeto de desviación, pero ella no sabía. Pero Dios sí sabía, el Espíritu Santo sí sabía. Y ahí el Espíritu Santo está obrando a través de las palabras de María para decirle a la gente que no es ella. Ella es una simple mujer temerosa de Dios. Y el único que merece la gloria y la honra es Dios, o en este caso, su Hijo llamado Jesucristo. Amén. Porque Él es el único que puede decidir. Él es el único camino, verdad y vida, porque solamente a través de Jesús se puede llegar a Dios Padre. Amén. Hace años atrás encontré un tratado que decía el título, El mandato de María para los católicos. Dije, qué interesante bien, y voy a buscar un día esto, se lo voy a mostrar. Y dije, me llamó la atención. El mandato de María para los católicos. Pero estaba en la lista de tratados evangélicos, o sea, nuestros. Por eso me llamó la atención. Y comienzo a leerlo, porque dije, está interesante el tema. Y es algo que se hizo evangélicamente. Y cuando voy abriéndolo, usan este pasaje. Hacer todo lo que es de y le enseñan al católico que no es María, sino el único que se tiene que obedecer es a Jesús. Amén. Y ahí presenta todos los textos que apoyan que solo Jesús es el camino, la verdad y la vida, y solamente a través de Él se puede llegar a Dios Padre. Amén. Amén. Él es el único intermediario. Está interesante el tema, ¿verdad? Si usted lo ve, usted no lo va a leer, porque dice, usted está los católicos, no. Pero sí. Pero usted lo tiene que dárselo a un católico para que vean que el único que merece, el único intercesor, el único salvador, el único milagroso, el único consolador, se llama Jesucristo, punto, nadie más. Amén. 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 Pues hacer todo lo que os dije. Y es lo que nosotros debemos de atesorar también y guardar en nuestro corazón.
hagamos lo que Jesucristo dice. Amén. No lo que dice la gente, no lo que dice la denominación, no lo que dice este pastor, este evangelista, este misionero, lo que dice Jesús. Amén. Amén. Por eso es importante que leamos la Biblia y mayormente los evangelios y las epístolas, porque allí encontramos las palabras de Jesús. En los evangelios tenemos las enseñanzas, los mandamientos de Jesús, y los apóstoles que escribieron, los escritores como Lucas, Pablo, Pedro, Juan, Santiago, Mateo, Marcos, todos ellos presentan, o sea, aparte de los evangelios, los otros escritos, ¿de quién hablan? ¿De quién hablan? De Jesús, de todo lo que Jesús enseñó, todo lo que Jesús predicó. Mire cómo comienza Juan, la primera epístola de Juan, lo estaba leyendo ayer lo estaba leyendo y ahorita me viene a la mente y quiero compartirse. No lo tengo aquí en las notas, pero déjenme, abro aquí rápidamente la Biblia en primera de Juan. Mire cómo habla Juan, es tan tremendo. A veces cuando yo leo la Biblia me pongo triste. Mi pastor lee la Biblia para ponerse alegre, ¿no? Pero ¿sabe por qué me pongo triste? Porque hay tantas cosas hermosas, bonitas que debemos de cumplir y no las cumplimos. Es mucho, digo, Señor, tanto. Mire cómo habla Juan. Primera epístola, no es el Evangelio, primera epístola de Juan 1:1. Lo que era desde el principio. Mire cómo comienza. Y así comienza el Evangelio de Juan en el principio. En el Evangelio de Juan era, versículo 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, ya años después, lo que era desde el principio, mire, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, versículo 2, porque la vida es un paréntesis. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dice el versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Qué maravilloso. Me gusta que dice lo que oímos. Nadie se los contó. Los que vieron sus ojos y contemplaron, los que pudieron tocarlo. Ahora, ¿por qué creen que nosotros decimos que lo que dicen los evangelios, lo que dicen estos apóstolos es verdad? Porque ellos no hubieran dado su vida por una mentira, ¿verdad? No. ¿Sabe que ellos murieron, la mayoría de ellos, porque les dieron la opción, vida o muerte? Vida si renuncian a Cristo, muerte si siguen creyendo en Cristo. Lo único que tenían que decir, renunciamos a Jesús y reconocemos al César como el Señor, y Jesús no es nuestro Señor. ¿Y sabe qué decían esos hombres? No, Jesucristo es mi Señor. Amén. Y los mataban por eso. ¿Usted cree que si fuera mentira la historia de Cristo, estos hombres, Juan, Pedro, Pablo, Mateo, Marcos, todos estos apóstoles, ¿usted cree que ellos hubieran dado su vida por un engaño, por una mentira? Y más que testifican que ellos lo vieron, lo oyeron, lo tocaron, fueron testigos oculares, como se dice teológicamente. Ellos dieron su vida por una verdad inalterable, una verdad segura, Amén. una verdad que es como una ancla que aumenta nuestra fe para seguir adelante. Por eso, mi hermano, mi hermana, todo lo que se dice en cuanto a nuestro Señor Jesucristo es verdad. Amén. Y por eso nosotros tenemos que hacer solamente lo que Cristo dice que hagamos, nadie más.
pero ¿qué piensa de esto, hermano? ¿Qué piensa de esto? Sí, uno da su opinión, da su consejo. Pero ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué haría Jesús en esa situación? ¿Qué haría Jesús, por ejemplo, cuando alguien a usted lo ha lastimado, lo ha decepcionado, se ha burlado de usted? ¿Qué dice el ser humano? Pues ojo por ojo, diente por diente. El desprecio, la venganza. ¿Qué haría Jesús ante alguien así? Alguien que haya hecho malo contra usted. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué dice su palabra? ¿Qué dice? Padre, perdónalos. Él los perdonaría. Por eso muchas veces se predica que tenemos que ver con los ojos de Jesús, sentir como Jesús, actuar como Jesús en cualquier decisión o relación que tengamos hacia una persona. Pero a veces se nos sube la carne y actuamos carnalmente y no espiritualmente. Por eso, si queremos nosotros ver un milagro, ver la gloria de Dios, tenemos que hacer lo que Jesús nos dice que debemos hacer, no lo que dice la gente. Pero conozca bien el Evangelio, conozca bien la Escritura, lea bien las Escrituras, porque de lo contrario, pues no va a saber y va a inventar, o alguien lo va a manipular, o alguien le va a enseñar algo totalmente negativo, falso. Pero continuamos, entonces hacer todo lo que Él os dijere. Hagamos todo lo que Jesús nos dice. Amén. Amén. Ahí está la clave. Entramos ya al milagro, versículo 6 al versículo 11. Ahora vemos el milagro siendo efectuado. Pero primero, veamos los medios que se usaron para este milagro. ¿Qué dice el versículo 6? A ver, léalo. ¿Alguien léalo fuerte? Y estaban allí 6 linajas. Y estaban ahí, déjenme ayudarles, porque quizás en la lista no les alcanza a ver. Y yo como lo tengo. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. ¿Qué fueron los instrumentos? Tinajas de piedra, no bonitas, eran abstractas, quizás no tan mal hechas, pero no es como hoy en día. Hoy en día ya no hay tinajas de piedra, ¿verdad? Nosotros como crecimos con tinajas o moldes de barro. ¿Cómo se llamaban esos? Los cántaros. Nos los cargábamos aquí en el hombro. No, allá en mi rancho, yo creo que allá en el rancho sur, bueno, los que somos de rancho, porque los de la ciudad, excuse me, allá no se usa eso. Había mujeres que se los subían en su cabeza, se ponían nomás el rebozo, y ahí como que hacían el nidito, y iban ahí platicándolas, como ahí padremadreándose. Nosotros en el hombro nos los cargábamos. No, sí, pero había así, la mayoría en el hombro, pero hay gente de su país también lo hacía. Y yo me acuerdo de niño, ahí andábamos como diciendo que se le caía, y ahí iban los muchachitos, a veces se les caía, no se les caía. Y nosotros que queríamos. Con un baby atrás. Ah, es cierto, con un baby todavía atrás, y acá, y dos acá, y otro acá, ¿no? Era tremendo, ¿no? Pero bueno, era lo que hacíamos de barro, pero no de piedra. De piedra eran para hacer la salsa, los molcajetes. Ay, ya se me olvida todo eso. Qué idiota, ¿no? Pero las pilas las hacían de cantera. De cantera, sí. Pues bueno, hoy en día pues ya, o todo es plástico o es metal, realmente plástico hoy en día. Pero esos fueron los instrumentos. Tinajas de piedra para agua, que se usaban para el rito de la purificación, que lo usaban para lavarse, en su rito de adoración a Dios. Dice que en cada una le cabían 2 o 3 cántaros. Puede ser de esos mismos cántaros. Cabían ahí. Eso fue lo que puso el Señor. Nos dice en versículos 7 y 8. Y les dijo Jesús: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacad ahora
y llevarla al maestresalas y se la llevaron. Aquí hay una obediencia al mandato del Señor Jesús. Primeramente, María les dijo a estos sirvientes, a los meseros, por así decirlo, hagan lo que Él les diga. Ellos hicieron caso, fueron y se presentaron ante Jesús. No nos dice la Biblia, pero podemos imaginar, se nos permite imaginar, mientras no diga después que haga una doctrina, ¿verdad? Que sí fue. Ayúdate que yo te ayudaré, como dice la Biblia. Muchos ya ponen ese ayúdate que yo te ayudaré que dice la Biblia. O Dios aprieta pero no ahorca, así se dice también, ¿no? Que está en la Biblia. No, puede imaginarse, pero no haga una doctrina de ello. Nos podemos imaginar que estos fueron y le dijeron, maestro o rabí o como le han llamado, ¿qué quieres que hagamos? Se dispusieron a él. Entonces fue cuando el redactor les dice, llénenlas, y ya después que las llenaron, ¿cuántas eran? 6. Era bastante. ¿Cabían cuántos cántaros? 3. Vamos, 3 cántaros. ¿Cuántos un cántaro? ¿Litros o galones? Porque aquí estamos acostumbrados ya a galones. Yo ya no conozco litros, ya no conozco kilómetros, ya no conozco metros. Yo no hago más puras millas, puras libras y puras centímetros. Bueno, todavía. ¿Cuántos era un cántaro? ¿Cuántos galones? Galones. 4. Pues eso de leche. Imagínense. Los llena hasta rebosar. Jesús no hace nada, no dice la Biblia que hace nada, una oración, no le agregó un líquido, nada. Nomás le dice, llénalas. Y cuando la llena, da otra orden. Ahora saquen en los jarras de servir y saquen la prueba y llévensela al maestresalas, que era el que se contrataba para que anduviera, era el que organizaba la comida, la decoración, el máster, como le llaman, el encargado, ¿verdad? Y que él andaba ahí, que para eso se le pagaba a una persona para que hiciera, o se le asignaba esta responsabilidad de que todo estuviera en orden, que no faltara nada. Posiblemente este fue el que fue y dijo, ya no hay vino. El punto es que se lo llevan a él para que dé la autorización y pueda ver, y así se pueda seguir dando vino a los presentes. Pero miren, aquí la obediencia. Estos meseros o estos sirvientes primero le hacen caso a María y van, se le presentan a Jesús a su disposición. Jesús le da una orden, lo obedecen, le dan otra orden y lo obedecen sin replicar, ni decir, ni preguntar. Ellos obedientes. Esto nos enseña que a Dios hay que obedecerlo sin preguntar. Esto nos enseña que cuando Dios dice que hagamos algo, hay que obedecer y no tenemos que preguntar. Amén, amén. Recuerde, a Dios se le obedece aunque no entendamos. Amén. Lo que dice la Biblia hay que obedecerlo. Por lo tanto, aquí nos vemos que estos sirvientes tenían un buen espíritu de servicio, lo cual hoy en día, cuánta necesidad hay de personas con un espíritu de servicio ferviente. Hoy en día la gente ya no sirve en los dos sentidos. ¿Sí sabe bien los dos sentidos, verdad? O sea, no sirven, no ayudan y no sirven porque no pueden hacer nada. Gracias a Dios que usted no. Hay gente así. Necesitamos gente. Este mundo necesita servidores obedientes a Dios, que no ponen pretexto por cualquier cosa o excusan cualquier cosa, justifican cualquier cosa por no congregarse, por no buscar de Dios, por no orar, por no leer la Biblia, por no ayudar a la gente. Estamos en crisis. Hablando con un pastor en El Salvador, el pastor Castro, que algunos de ustedes lo conocen, ¿se acuerdan? Papá de esta jovencita Cindy. No te me manda a saludar, hemos mantenido relación, ya sea yo le saludo
un saludo, Pastor Andrés, saludos acá desde El Salvador, ya, de repente, sin querer le contesto y él sin querer, pum, me manda videollamada. Mi hermano me está llamando y yo en ese momento pues no andaba con corbata. Acaba de llegar de caminar y cuando yo salgo a caminar voy con cachucha, no voy peinado. Me quito la cachucha y ya sabrá cómo la peluca que traigo y así me agarra. Acaba de desayunar y así me agarró. Y ya dije, hermano, me llamó, ay, disculpe, pastor, dice, me equivoqué. Pero mire, qué interesante, que aquí hay muy mala señal. Y mire, lo estoy viendo bien clarito y se oye bien clarito. Pues vamos a aprovechar. Y ya nos pusimos a platicar. Y hablamos de la situación. Le dije que aquí la crisis que hay es que aquí la gente pues no se congrega casi, no sirve a Dios. Y dice, bueno, pastor, acá también lo mismo, pero acá, ¿sabe qué es lo que yo creo? Dice, acá la gente tiene más tiempo. Porque la gente no está, no digo la palabra, pero puedo decir, no está esclavizada, yo puedo allá agregarla, no está esclavizada a un trabajo. Acá la gente, temporadas trabaja, temporadas no, y más si son del campo. ¿Verdad? Los del campo así sucede. Mientras siembran, siembran, esperan unas semanas para que crezca la siembra. Después la cuidan y descansan y luego la cosecha. Entonces pasan tiempo trabajando y tiempo descansando. Y dice, y por lo tanto vemos que en nuestras iglesias la gente viene a la iglesia. Y a veces no les afecta el clima, o sea, tienen más tiempo. En cambio, el tiempo que yo estuve por allá, me doy cuenta que ya la gente no tiene tiempo. Están tan ocupadas en su trabajo. Y yo le agrego, correcto. La gente aquí está tan metida en el materialismo que no le dan tiempo a lo principal. No le dan tiempo a Dios. No le dan tiempo a las cosas de Dios. Ya lo he dicho anteriormente. Y lo agrego, lo vuelvo a decir. Damos tiempo para ir al trabajo temprano. No fallamos al trabajo, no importa cómo nos sintamos. Pero a la iglesia no llegamos temprano y a veces cualquier pretexto tomamos para no venir porque estamos cansados. La hermana Samara el otro día compartió un video que es muy interesante, que nomás como 3 personas comentaron, los demás, como es común, se quedan calladitos, ¿verdad? Han aprendido calladitos más bonitos, pero no se mira bien a veces ese silencio. Pero es un video que sí llama la atención. En lugares que no pueden congregarse. O leer la Biblia. No tienen la misma facilidad, las mismas ventajas que nosotros tenemos. Y aún así, en este video, estas personas habían viajado en tren 13 horas para llegar a esa reunión. Algunos de ellos sabían la Biblia de memoria, capítulos enteros de la Biblia. ¿Y saben dónde los aprendieron? En la cárcel. Con Biblia, no, gente escribía en papeles y rápido memorizar porque los guardias se los agarraban y se los destruían. Ese video que les voy a mostrar un día de estos, a ver si me acuerdo el domingo, de esta gente que van con el pastor a la iglesia caminando por 3 horas, cruzando ríos y todo para llegar al culto. Y mire usted, bueno, usted se alibró, si no hubiéramos hablado más de usted. Si usted hubiera quedado en su casa por flojera o por cualquier otra cosa, usted hubiera preferido mejor estar en la comunidad de su casa que venir a alabar al Señor, que venir a alabar a Dios. En fin, estamos en crisis, porque hoy en día no hay suficientes siervos que estén y le digan a Dios, aquí estamos, Señor, dinos lo que tú quieres. Y que Dios le diga, hagan esto y lo obedezcan. ¿Cree que estamos en crisis? Necesitamos servidores. Tenemos que, próximo año, Dios, no solamente nosotros en esta congregación, sino en todos los cristianos en
Estados Unidos especialmente, el mundo entero, podamos tener ese espíritu de servicio ferviente, fiel al Señor. Porque no todos perseveran hasta el fin, y es una crisis. Pero en fin, por eso me gusta esta parte. Hacer todo lo que Él os dijera. Van ellos y hacen todo exactamente como Jesús les dijo. ¿Y qué sucedió? El milagro es realizado. Dice el versículo 9: cuando el maestresalas probó el agua hecha en vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Ese hombre experto quizás en el vino, cuando lo prueba, yo creo que hasta los ojos le brillaron de alegría, del sabor. Es como, ¿qué hace usted cuando come algo delicioso? Lo saborea, Lo saborea, se deleita, ¿verdad? Uy, qué rico cuando la esposa hace una comida riquísima y que lo pruebas haciendo y más con hambre, siente uno que casi está en la gloria. Quiero más. Quiere más, se deleita y no quiere acabarse uno aquello porque... Entonces este hombre dice que cuando lo probó el agua hecha en vino, él no sabía. Él no sabía que era agua común, que Jesús la había convertido en vino. Los sirvientes no le dijeron, nomás cumplieron, calladitos, siervos calladitos. Hay unos servidores, pero no son calladitos. Esos calladitos no explicaron nada, no dijeron nada, no opinaron nada, se sometieron totalmente a Dios. Amén. Otra vez, siervos sometidos. Estoy haciéndome un sueño, a ver si se me hace. Continuamos, versículo 10. Y le dijo, llama al esposo para felicitarlo. Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. O sea, aquí vemos algo. ¿Cuál es la lección, el principio de este versículo? Jesús hace todo bueno. Amén. Jesús hace las cosas de lo mejor. Amén. Sobre todo, es común. Ahora, es interesante que es común, por ejemplo, en una fiesta. Ahora, recordemos, la cultura judía estaban acostumbrados a tomar vino. Dos clases de vino se usaban: el fermentado y el no fermentado. No es como hoy en día, que hay licores, vinos y les echan tanta cosa, ¿verdad? No, el vino era producto de la uva. Esa uva, pues ya ven, la exprimían, la guardaban en unos baldes y por varios días dejaban que se pudriese. Era lo que es el proceso. Se pudre y esa es la fermentación. Y al fermentarse, al tomar esa uva fermentada, se embriaga la persona. Interesante, ¿verdad? Ahora, era común que los judíos tomaran vino embriagante, pero también había el otro vino normal, de uva, ¿verdad? Que usted en el momento exprimía la uva y agarraba su uva y tomaba al momento. Ese no estaba fermentado, porque el otro tenía... Y no les ponían químicos ni nada de eso, como hoy en día. Pero aún así. Y hay la discusión que muchos dicen que no, que era vino no fermentado, otros dicen que sí era fermentado. Pero acuérdense que estamos hablando de una boda donde la cultura judía acostumbrada a tomar vino y se emborrachaban también, aunque Dios no aceptara eso, porque Dios prohíbe más a los sacerdotes que no se embriagasen. Y luego Pablo después enfatiza más sobre la prohibición de ¿cómo se llama? Pues los borrachos, ¿verdad? Llegar a emborracharse, que los borrachos no entran en el reino del cielo. Pero es un tema que se tiene que desarrollar con más tiempo. Pero aquí el punto, sea que haya sido fermentado o no, nosotros no vamos a detenernos en esa discusión. Nosotros lo que nos vamos a enfocar es en el principio, la esencia del mensaje. De aquí, en este versículo,
Pues ya hemos visto en esta historia, primero, que hay que hacer lo que Jesús dice. Amén. Segundo, obedecer. Ser siervos fieles, obedientes a Él. Y tercero, que Jesús lo que hace, lo hace bien, lo hace bueno. No podemos decir, no era fermentado, tampoco podemos decir si era fermentado. Nosotros tenderíamos a creer que no era fermentado, pero solamente Dios sabe que si embriagaba o no embriagaba. Estamos creyendo que no embriagaba, ¿ok? Porque pues Jesús pensamos que no iba a hacer algo así. El punto es que en las fiestas en este entonces se servía primero el buen vino, y ya cuando la gente estaba media ebria, le quitaban el bueno y traían el barato. Y ya como estaban medios fumigados, como arañas fumigadas, ya no sabían la diferencia y se ahorraban mucho dinero. Porque ya ven, en las fiestas, y más allá donde uno es, los gorrones siempre llegan donde hay comida y trago gratis. ¿No se acuerda? No es que haya la tequila, que el presidente y todo, pero de todas maneras ahí sacaban el diente tequila y después ya le echaban agua al otro y lo rebajaban, y ahí la gente pues ya estaban alegres, ya no sentían la diferencia. Algo así sucedió aquí, lo que dice él, majestad. Dice el inferior primero y al final dice el bueno. Wow, esto no se acostumbra. Y el esposo, ni idea. Él ni sabía. Y quizás ni sabía que había escasez de vino. Porque ¿quién va a molestar al esposo en el momento de alegría? Se acaba de casar. Por eso había alguien más que se encargaba de todos esos asuntos para no molestar al esposo. El punto es que así granjea, felicita este experto, este maestresalas al esposo. Pero ni él sabiendo, solamente Jesús, los sirvientes y lógico, pues también María que estaba ahí pendiente, y algunos de los discípulos también. Pero a mí, sea cual sea el vino, lo que a mí me enseña aquí, una vez más lo vuelvo a repetir, Jesús hace las cosas buenas. Amén. Amén. Cuando Él cambia, lo hace bien. Amén. Cuando Él transforma, lo hace bien. Cuando Él sana, lo hace bien. Amén. Cuando Él transforma, cambia el corazón, lo hace bien. Amén. Cuando Él bendice el matrimonio, lo hace bien. Amén. Amén. El problema es que después nosotros nos desviamos, desobedecemos y las cosas se empeoran. Aquello que Él hizo bien, después nosotros lo descomponemos. Dios todo lo que hace, lo hace bueno. Pero el ser humano tiene la tendencia a descomponer muchas de las cosas que Dios ha hecho buenas. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Amén. Terminamos, ya dice el versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y miren, y sus discípulos creyeron en él. Dos cosas vemos aquí. Este milagro primero manifestó la gloria de Jesús. La Amén. gloria de Dios que estaba en Jesús. Segundo, también hizo que la fe en él creciese. Porque dice que con este milagro manifestó su gloria. Recuerde que Jesús había dejado su gloria. O sea, al encarnarse, dejó su gloria. Pero a través de sus milagros que él realizaba, mostraba la gloria de Dios en él y se daba gloria a Dios por lo que él hacía. Amén. Amén. Qué interesante, ¿verdad? Él seguía siendo Dios, pero no en ese resplandor de la gloria de Dios. Porque recuerde, la gloria de Dios manifestada en Dios el Padre, no hay hombre que la vea y viva. Por eso Jesús tenía que velar, ocultar esa gloria al encarnarse. Pero todo lo que él hacía demostraba la gloria de Dios en él. Para que la gente viera, aunque no resplandecía con esa gloria, esa refulgante gloria de Dios, como la visión de la gloria chiquina que
que Dios le muestra a Isaías en el capítulo 6, que llenaba el templo, esa gloria magnífica, especial. Jesús la veló, si me entiende la palabra velar, ¿verdad? La cubrió, o sea, para que en ese momento pudiera Él encarnarse, manifestarse, hablar, enseñarnos, hacer la obra salvífica que vino a realizar. Pero Él hacía lo que no hablaba, cuando Él actuaba, cuando hacía milagros, se miraba la gloria de Dios. Amén, amén. Y dice, y sus discípulos, que fueron testigos, creyeron en Él. Creyeron en Él. Por eso, mi hermano, todo milagro debe ser primero para mostrar la gloria de Dios y darle gloria a Dios. Amén. Segundo, para que nuestra fe crezca. Amén. Amén. Y concluyendo, podemos decir que si queremos, mire, es un milagro, no mirarlo. Si queremos ver un milagro, o mirarlo, un milagro, debemos hacer todo lo que Jesús dijera. Por eso a veces no suceden milagros, porque no estamos haciendo la voluntad de Dios como deberíamos. Ese es un factor, porque no hay sanidades y milagros en nuestros días. Volviendo, Centroamérica, o México, Centroamérica, África, lugares donde hay mucha necesidad y la gente busca de Dios. Usted sabe que ven milagros en sus cultos seguidos, porque obedecen. ¿Pero por qué nosotros no vemos milagros? Porque no hay una obediencia a Dios como debería. Ese es un factor. Por eso, la obediencia a Dios es indispensable para ver un milagro. Gente pide milagros y no obedecen a Dios. Piden milagros y no buscan de Dios. Piden milagros y no andan en santidad. Piden milagros y hay pecado en su vida. Así no funciona. Por eso, hoy en día la crisis en la iglesia aquí en Estados Unidos es por esa razón. No hay obediencia. No hay tanta santidad como Dios lo demanda. Por eso nos cuesta ver un milagro. Nos cuesta ver un milagro. ¿Cuánto es la última vez que usted vio un milagro? O quizás nunca hemos visto un milagro. O sí lo hemos visto, pero hace mucho tiempo. ¿Y hemos orado por milagros? Sí, sí hemos orado por milagros. La obediencia, acuérdese. Tercero, Dios sea glorificado siempre. Todo lo bueno que se haga, Dios, solo Dios merece la gloria. Estos hombres y mujeres que Dios los usa, o suceden milagros en sus predicaciones, en sus iglesias, en su servicio, que no pierdan el enfoque de que solo Dios merece la gloria. Amén. 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 Pequeño o grande, el milagro o la oración contestada, o que Dios lo usó a usted, Dios solamente merece la gloria. Amén. Amén. Si Dios lo usa a usted para que alguien sane, se salve, o sea salvado, sanado, libertado, nosotros solamente somos instrumentos y queremos decir siervos inútiles somos, que lo que teníamos que haber hecho, eso hicimos. Y Dios es el único merecedor de la gloria. Amén. Amén. Pero mire, ponga atención a este cuadro. Veamos milagros o no, nuestra fe en Dios siempre debe continuar. Amén. Andamos por fe, no por vista. Y hay gente que anda por vista, que si no ve milagros,
la voluntad de Dios, que nuestra fe en Él crezca cada día en vez de menguar. Leyendo Jeremías, ¿verdad? Leer Jeremías. Y si fuera yo llorón como Jeremías, me podría llorar juntamente con él. Ese Jeremías, 30, 40 años, 23 años predicó y nadie le hizo caso. Y siguió predicando como otros 20, creo, 15, 20, y tampoco le hicieron caso. Más de 30, 40 años predicó y no le hicieron caso. Sí hubo en Israel un grupo de remanente fiel a Dios, que muchos de ellos fueron los que fueron deportados a Babilonia y que fueron librados, pero la mayoría, y no le hicieron caso. Y aparte de hacerle caso, ¿sabes qué le hacían? Lo maltrataban, lo abofeteaban, lo escupían, lo latigaban, lo metieron en una cisterna de lodo, le daban en la casa nomás comiendo pan y agua. Bueno, no había mucha comida tampoco. Sufrió por predicar la verdad. Sufrió. Y cuando vio el resultado de la gente que se convertía, no. Pero dejó de predicarles, dejó de anunciar la palabra de Dios. No. ¿Me imaginas? Platicando con alguien me dice, no me acuerdo quién me dice, pero tuvo peor Noé. ¿Por qué Noé? Él predicó 120 años y nadie le hizo caso. Y cuando menos que venía, hubo un grupito que quizás sí se convirtió a Dios. Pero a ver, Noé, ¿cuántos años predicó? 120 años. Bueno, es que vivían más. ¿Y cuántos se salvaron? Nomás él. Eso él. Y la esposa, porque Dios tuvo necesidad de la esposa y los 3 hijos y las nueras, que no sabemos cómo estaba su relación con Dios. 8 personas solamente. Y nadie en el 120 años que él les predicaba, que venían diluvio, que se arrepintieran, que se volvieran a Dios, nadie le hizo caso. Por eso, mi hermano, veamos o no veamos milagros, nosotros debemos de seguir adelante predicando el Evangelio. Debemos de tener fe en Dios, pase lo que pase. Amén. Aunque los días sean más nublados, oscuros, nuestra fe en Dios se debe mantener siempre, siempre. Porque ¿qué cree que es lo que nos va a ayudar a vencer y llegar al cielo? Nuestra fe. El que persevera hasta el fin será salvo. El que no, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es merecedor de lo que lo busca. Hebreos 11:6 nos lo dice así. Por fe andamos, no por vista. No somos de los que retrocedemos, no, ni volteamos atrás, dice el escritor de Hebreos. Somos los que miramos por delante y por una fe nos impulsamos para servir a Dios. Eso ya lo estoy yo diciendo. Por eso, lo importante aquí es obedecer a Dios. ¿Haya señales o no haya señales? Amén. Y obedecer a Dios sobre todas las cosas. Hacer lo que Jesús nos dijera que hagamos. Amén. Póngase de pie. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos por tu palabra que es bendita para siempre. Perdónanos, Señor, toda desobediencia. Perdónanos por no hacer lo que tú nos pides muchas de las veces. Aprendemos hoy de tu palabra que tenemos que hacer lo que Jesús nos enseña que hagamos y obedecerte como siervos, Señor, obedientes, fieles, sometidos a ti totalmente. Si queremos ver un milagro, Señor, necesitamos obedecer. Por eso en este momento, levántanos, Señor. Levanta hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres obedientes a ti, para que juntos podamos, Señor, crecer espiritualmente y ser instrumento en tus manos para ser de bendición para la vida de otros. Perdónanos si hemos fallado, perdónanos si hemos fracasado,
Perdónanos si hemos caído, pero sabemos que tu sangre preciosa nos limpia, nos levanta. Y tú, Señor, cualquiera que se arrepiente, lo levanta no solamente 1, 2, 3, 4, 5, las veces necesarias, porque es tu fidelidad, es tu palabra, es tu verdad, tu veracidad, que realiza lo que tú eres, Señor, lo que tú quieres en la vida de cada persona. Levántanos para ser obedientes a ti. Y podamos ver el milagro, y aunque no veamos el milagro, podamos alabarte y glorificarte como solamente tú eres digno. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a adorar al Señor. Si gusta pasar al altar un momento.